Baishapa Pendekaru, ¿cómo están ustedes? Un placer, un gusto poder ingresar a este espacio de manera breve, en realidad, para comentar acerca de la forma, la manera de saludar en idioma guaraní. Me preguntaban en uno de los videos que publicaba en mi perfil esta mañana, ¿cómo se puede decir ¿qué tal, amigo? ¿Cómo andás? En guaraní? Y en realidad vale aclarar que tanto en guaraní como en cualquier otro idioma, al menos el castellano, que es con el que me crié, y conozco el guaraní, solamente lo estudié a partir de la edad de 34 años, pero el hablante en realidad construye su manera de saludar. En el castellano también hay distintas formas de saludar. ¿Qué hace, amigo? ¿Qué haces? En realidad que no tiene mucho que ver con hola, con qué tal, pero sin embargo es también una interrogante. ¿Qué haces, amigo? Hey, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Hola, qué sé yo. Hola, brother. Incluso incorporando una palabra de otro idioma, mezclando. También eso ocurre en guaraní. Entonces, el hablante va construyendo su manera de preferencia para saludar, ya sea por la tarde, a la noche, a la hora que sea durante el día. Pero también es bueno explicar que hay una forma formal, valga el juego de palabras, de saludar en guaraní. El saludo siempre será una interrogante, una muestra de preocupación, por decirlo de alguna manera, del saludante, del hablante, sobre cuál es el estado de la persona a quien saluda. Siempre va a ser una interrogante, siempre va a ser una consulta. Vamos a ver que a la mañana temprano, por ejemplo, al amanecer, el que saluda pregunta, Baishapa neko Baisha significa cómo. Ba es una partícula que indica que esa palabra es una pregunta y está interrogando. Baishapa neko Como koe es una palabra nasal porque tiene la e al final, que es la letra E, pero con el símbolo nasal, que es como una viborita. Siempre digo este término para identificar la viborita que lleva la ñ sobre sí. Entonces, como con E es una palabra nasal, se antepone esta ne en vez de en D. En vez de en D, que son dos letras también. La ND, que es considerado un símbolo, un digrama, y la ED. Pero en este caso va solamente la NE, que es la N, y la E, ¿no? Neko ella pa neko por la mañana, temprano. ¿Cómo amaneciste? Y un poquito más tarde, tipo 9, 10 de la mañana, ella pan de asaye. Ahí ya es asaye, es un horario, pujarebe asaye, ya es una media mañana pasada. Y después Baishapa de asaye al mediodía o a la siesta, después a la tarde en Baishapa de Kaaru, y después por la noche es Baishapa de Pujare. ¿Cómo estás a la noche? Entonces, esa sería una forma normal, formal, de saludar, de consultar quién está saludando. Después el saludado, la persona que fue saludada, va a tener la forma de responder. Iponá itoreí, checo eponá handé. Bueno, me gustaría ver si hay alguien conectado que me pregunte, que interactuemos aquí, porque seguramente este video lo vamos a
a eliminar. No lo voy a dejar en el perfil, porque quisiera que fuera un ensayo de cómo podemos interactuar en vivo dentro del marco del aprendizaje del idioma guaraní. ¿Cómo se llama el idioma? Se llama Avañé. El idioma de la cultura guaraní. Estamos tan acostumbrados a decir idioma guaraní. En realidad, el idioma se llama Avañé. Y todas esas cosas podemos ir aprendiendo o intentando interactuar y conocer un poquito más acerca de esta lengua que me permitió, en mi caso personal, encontrarme con mi verdadera y auténtica identidad. Aquí en Sudamérica, yo soy argentino, en Sudamérica y en Argentina y en otros países hay muchísimas personas que son guaraní, que son como yo guaraní y que desconoce su verdadera identidad. Muchísimas personas, porque esta lengua, este idioma, desde tiempo inmemorial, después de la aparición de Cristóbal Colón y después de la aparición de los portugueses, ha sido perseguida y ha sido prohibida. Ha sido prohibida utilizar. Y no es el idioma de un país hoy identificado como un país nada más, sino que es una lengua, un idioma de toda esta región donde abarcó la existencia de la gran nación guaraní. Y muchas personas, mi papá es guaraní, dice Santiago. Bueno, los nombres que nos ponemos, ¿no?, en estas redes sociales. Qué lindo sería poder retomar este nombre. Mi nombre es Juan Ramón y bueno, y poner Juan Ramón Fariña, y por eso es Jura Fari. Bueno, el sistema también te da estos nombres. Mis abuelos hablaban en guaraní, pero nunca me enseñaron. Dice, bueno, precisamente por esto, Juan Caleón, Santiago, bueno, gracias Santiago. Bueno, resulta que decía, el guaraní fue prohibido y fue perseguido y las personas que lo hablaban llegaron a pasar torturas, fueron objeto de maltratos, incluso mataban a quienes hablaban en guaraní. Y muchas personas, entonces, que se desarrollaban y que iban creciendo, realizaban grandes esfuerzos para que sus hijos, sus descendientes, no hablaran guaraní, para que sus hijos no sufrieran los que ellos mismos habrían sufrido. Entonces, por eso buscaban y ensayaban distintas razones, distintas excusas, distintos elementos para decir que no aprendas guaraní. Lo más común era que los padres decían, no hables guaraní, porque eso te va a impedir desarrollar el programa educativo. No te va a costar más aprender lo que te enseñan en la escuela. Claro, los programas de enseñanzas escolares han sido todo por aquí. Hola, saludos desde Asturias. Dice, bueno, muchas gracias. Isa Morena. Me imagino que tu nombre debe ser Isabel Morena Alvarenga. Bueno, y los sistemas de enseñanza han sido históricamente impuestas a rajatabla en castellano. Es más, nos obligaban a escribir letras cursivas, que si vamos al caso, es la forma más difícil para escribir, para hacer linda letra, y nos castigaban si nuestra caligrafía no era buena. Y no sé para qué sirve aprender a escribir en letra cursiva, si todo lo que sale
escritos son letra de imprenta, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así también nos enseñaban todo en castellano, y nuestros padres por ahí lo más común, el elemento, la excusa más común que encontraban para que no habláramos guaraní era eso, que si hablábamos guaraní nos iba a costar aprender las lecciones que nos enseñaban en la escuela. A mí me decían que no tenía que aprender porque se me iba a atravesar las palabras como a ellos, exactamente. Y bueno, muchos de los guaraní hablantes tenían dos opciones: o dejar de hablar y aprender la lengua impuesta, nueva, invasora, o sufrir la discriminación, los maltratos, las conceptualizaciones de gente. Hay un chamamé, por ejemplo, que dice precisamente que hablar en guaraní era cosa de mencho. Y fíjense, mencho era el adjetivo con el que se lo nombraba al trabajador de campo, ¿no? Que cobraba su plata mensualmente, así como aquí en la provincia de Misiones se los denominaba mensuales, mensualeros. Bueno, y discrimina de esa manera. Entonces, para que nosotros, los hijos de nuestros padres o nuestros abuelos, no sufriéramos esa discriminación y ese maltrato social, nos recomendaban o nos prohibían en muchos de los casos aprender guaraní. Pero ¿qué pasa? Ellos, entre los adultos, sí se comunicaban en guaraní, principalmente cuando no querían que nosotros tomáramos conocimiento de la conversación que estaban teniendo, porque antes los niños no nos metíamos en la conversación de los adultos, pero escuchábamos. Y como el alma de cada uno de nosotros es guaraní, inconscientemente, sin que el cerebro tomara conocimiento, el alma percibía ese sonido. ¿Por qué? Porque dije que el idioma se llama abañe'e. ¿Y qué significa abañe'e? Abá, persona, ñe'e, sonido del alma. El idioma se llama así, es el sonido del alma del hombre. Entonces, cuando nosotros, mientras chicos, mientras crecíamos, éramos niños, escuchábamos que nuestros padres, entre ellos, se comunicaban en guaraní, nosotros inconscientemente íbamos asimilando algunas palabras, algunos términos, algunos conceptos, y es por eso que nos resulta relativamente fácil pronunciar la «ı», por ejemplo, que es la base y el inicio de todo lo que tiene que ver con el abañe'e. «ı», agua. «ı», debajo del agua, tierra, lo que se sale de debajo del agua, «ı», que es tierra. «ı», la respiración, el montón de aire que respira la tierra, que sirve para respirar la tierra, viento. Agua, tierra, viento, aire. Irata, porque ese es el nombre verdadero del fuego. Irata, todo comienza con «ı». Entonces, resulta que nos resulta, valga el juego de palabra, relativamente fácil pronunciar la «ı», la letra gutural, que es en este caso la sexta vocal del idioma guaraní. Pero esto se fue construyendo mucho después. A ver, hola, saludos desde Corrientes, capital. Hola, bueno, a mí me decían que tenía que aprender, bueno, porque voy a leer los vivos porque me gusta muchísimo que interactuamos. Me encanta el guaraní, hablo y escribo, dice, y bueno, está pero perfecto. Y tratemos de difundir y esforcémonos por escribir correctamente.
porque ahí está el motivo de mi permanente lucha, mi trabajo. Porque lo escrito queda. Fíjese que uno entra en Google y pone una palabra en guaraní y sale, aunque esté mal escrita, y sale un montón de opciones. Hoy por hoy ya tenemos el traductor de texto del guaraní al castellano, del guaraní al español. Está en Google diccionario, traductor Traslate de Google. Pero claro, la traducción seguramente nos puede dejar no muy conforme para los que manejamos el idioma guaraní. Yo, gracias a Dios, estudié, sigo estudiando, sigo aprendiendo y comencé a hablar a los 34 o 35 años por necesidad para poder comunicarme con la gente. Y me costó muchísimo porque aprendí un guaraní académico, que por ahí me iba al interior del Paraguay, y sí, es cierto, el inglés también se traduce fatal, como me dice Isabel. Isabel, ¿no? Isabel Morena será. Pero te sirve. Para nosotros es deficiente, pero sirve. Fíjense que aquí en Sudamérica, por ejemplo, vienen los gringos, los europeos que vinieron como inmigrantes. Muchos vinieron con una mano atrás y otra adelante, como producto de las situaciones de guerra, situaciones bélicas que vivían en sus países, y venían acá y hablaban horrible en castellano, porque iban aprendiendo a medida que, ¿cómo se dice colectivo? Bueno, unidad de transporte de pasajeros, bueno, colectivo. Yo, querer colectivo, ¿no? Y de la misma manera traduce por ahí el traductor, pero bueno, sirve, algo es algo. También el guaraní está en Wikipedia, está en la enciclopedia más grande del mundo, Wikipetá se llama. Ahí también hay muchísimo para aprender, para enriquecer. Y cuando yo digo, le pido a mis hermanos que trabajan con el idioma guaraní o que hablan y que se atreven a escribir, hagámoslo de manera correcta. Por favor, el guaraní es apasionante, muy profundo en su significado. Sí, señor, Rolly Mancuello me dice, sí. Resulta que el guaraní es natural. El guaraní es explicativo. Con una palabra te explica algo. Es demostrativo, te demuestra algo. Es ilustrativo, te ilustra algo. Y también es onomatopéyico. Te hace escuchar la forma del sonido con la palabra. Por ejemplo, los que saben aquí guaraní, ¿cómo se dice fritura o fritado o frito en guaraní? Se dice shururu. Con esta palabra te está haciendo escuchar cuál es el sonido que emite esa acción de estar fritando o friendo. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es la forma? Bueno, no importa. El acto de estar fritando algo, fritura, es shururu. ¿Por qué? Porque cuando se está produciendo esa acción, el sonido que se percibe es entonces es shururu. Y así, o te describe, por ejemplo, ubotú. ¿Qué es ubotú? Ubotú es la palabra con la que le decimos a la flor, describimos a la flor. Pero si uno analiza etimológicamente cómo se aglutina las raíces de varias palabras para ilustrar y demostrar qué es ubotú. U viene de uva, que en este caso significa mango, cáliz. Vo es la raíz de voré, que significa porción, parte, pedazo. Uva, voré.
Uva en este caso representa al cáliz de la flor. Vo representa a las porciones de pétalos. Y t, vo, t, que significa, viene de at, que significa conjuntos. Conjuntos de porciones de pétalos sostenida en un cáliz. Esa es la explicación de la palabra uvot, que significa flor. Y fíjense, así como esto, así tal cual como dice Rolly Mancuello, es apasionante, es emocionante, tiene magia, es mágico. Y bueno, es solamente ocuparse, ponerse a estudiar. Yo les agradezco muchísimo a la gente que visita mi perfil y que le dan me gusta y que comparten. No lo hago esto como elementos lucrativos. Enseño, transmito todo o mucho de lo muy poquito que yo sé y que voy aprendiendo. Empecé tarde, pero por eso no quiero perder tiempo, no quiero perder un solo minuto de tiempo para poder compartir lo poco que sé. Y me esfuerzo de darlo con todo el amor, de todo corazón y de la manera correcta. Puedo equivocarme, porque soy un ser humano y soy un ser perfectible en todas mis acciones. Y puedo equivocarme. Pero créanme que espero de corazón que lo recepcionen de esta manera, de alguien que quiere dar de corazón y con el alma mucho de lo poquito que sabe. Ese soy yo, ese es Juan Ramón Fariña. Y bueno, y ese es el motivo por el que estoy acá. Soy una persona ya adulta, grandecita, madura. Hace unos días que conocí tu página, voy a ir compartiendo porque está maravilloso todo lo que haces. Bueno, muchísimas gracias, Morena. Morena, ese es el nombre completo. Muchísimas gracias. Sí, también hay un canal de YouTube. En la medida de mis posibilidades, intento y me esfuerzo por brindar algunas informaciones. Y bueno, el vivo que estoy intentando aprender también a hacer todas estas cosas, para mí es nuevo. Cuando empezaba a estudiar el guaraní no existía todavía el internet, pero sí al poco tiempo me hice un correo electrónico. ¿Qué parte de Paraguay sos? No soy paraguayo, yo soy argentino. Yo viví en Luque, en Paraguay, y estudié en el Ateneo, primero en el IDELGUAP y después en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y desde la provincia de Misiones permanentemente me iba. Hace algunos años que no me estoy yendo a seguir estudiando, pero sí estoy en permanente contacto y estudio todos los días. Y voy corrigiendo también algunas cosas que decía mal y que pronunciaba mal y que voy aprendiendo y que escribía mal al principio. Entonces intento siempre ir corrigiendo y diciéndole a la gente que no todo lo que se escribe en este momento es exacto. Este es un lenguaje, ¿me comprendiste? Sos increíble, de vale. Bueno, ahí está, por ejemplo, una palabra muy usada, de vale. Y vale es tipo, dicen. Encima dicen tipo, ¿viste? En castellano, esa es la mezcla. Es la forma acostumbrada de hablar. Bueno, y eso me costaba a mí. Yo, por ejemplo, decía, qué sé yo, Amamaite imita amo cuñacaraipe o guajenguoco caruete. Y por ejemplo el común decía a saludamita mo cuñacaraipe, ya que onguajema caruete, por ejemplo, y ahí le está metiendo algunas palabras del castellano o
o deformando algunas palabras, saludata, que no es ni castellano ni guaraní al final, ese es el YGA. Todo eso me costó mucho aprender, entender, pero de todos modos, hoy con las conferencias que dicto, que brindo, he dictado conferencias en distintos lugares, no me voy a autoalabar ni nada por el estilo, pero sí me tocó la responsabilidad de exponer disertaciones en distintos espacios. Yo estudié también en el Ateneo, me recibí de docente en el 2001. Dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Boejara, anikena neate, anikena ñañemoate, ñañejaakena ñamasai, abañe gente pepona, haikatu hawaisha, hesaka opavabevape. Umi omoñe eva hina ñandejewipe ya ñame eva, ikatu hawaisha y kumbuji kwai hatoje taje saka. Estoy para aquellos que no entienden guaraní, le digo, ya que me comentó que se recibió de docente, esforcémonos por difundir correctamente todo lo que tiene que ver con nuestra lengua. Esforcémonos. Esa es la permanente recomendación y pedido que hago yo desde mi espacio de difusión del idioma guaraní. Yo también sufro mucha discriminación. En el Paraguay era curepí cuando vivía, casi 20 años, 19 años en realidad viví en Paraguay. Y acá soy paraguayo. Acá me tienen, Paragua, Paragua. Eso es discriminación, es una manera de discriminar. Yo aprendí a amar al Paraguay y a las paraguayas. Desde muy chiquito, pero no le juzgo a las personas que discriminan o que tratan de menos a un proveniente de un país. No, los comprendo, cada uno da lo que tiene, así que bueno, si da rechazo, da odio, es porque tiene mucho rechazo, mucho odio en su interior. Yo no soy practicante de ninguna religión. El guaraní en realidad sirve porque te ordena la vida de manera espiritual. El guaraní tiene 3 pilares: la identidad lingüística, la identidad cultural y la identidad espiritual. Y cuando te autoidentificaste, te conoces realmente y asumís tu verdadera identidad guaraní y trabajás en los 3 pilares, tenés una paz interior impresionante. Aniversario de Anive de Cachiñay. No, pero esto es para ponerle un poquito de picardía, porque el guaraní también tiene esto, ¿no? Un poquito de picardía. Upeiseite shehoru ahendubo baiseite eguerohoru oreabañe. Sí, señor. Ñande abañe, porque es tuyo y es mío también. El guaraní no es de Paraguay, y ahí es mi lucha con muchos grandes exponentes del idioma guaraní. Digo yo, el guaraní no es de Paraguay. Caribe, Panamá es una palabra guaraní, Pará en Venezuela es una localidad con nombre guaraní, con presencia guaraní, Itamaraty es una palabra guaraní, Curitiba es una palabra guaraní, Mal del Tuyú es una palabra guaraní, Uruguay es una palabra guaraní como Uruguay, y Paraguay también, como es el nombre verdadero del país. No es Paraguay, es Paraguay, es Paraguay. Entonces es bueno estudiar, analizar, profundizar los estudios. Y bueno, yo no soy de discutir, pero sí, en esto sí me pongo firme. Lamentablemente los paraguayos mis hermanos, los paraguayos, hacen una fuerte campaña que el paraguayo tiene que defender porque eso es lo que le demuestra que es paraguayo. No, señor. La lengua puede ser de quien lo ame y quien lo hable y quien lo defiende y quien lo difunde porque está en construcción. Todo lo que tiene que ver en la gramática y todo está en construcción. No se olviden que los primeros que pasaron de la oralidad a la escritura fueron los jesuitas
españoles, escuchando cómo se pronunciaban algunas palabras y tratando de graficar en letras esas palabras. Entonces han hecho un gran trabajo para convertir al guaraní en una lengua escrita. Y todo eso por ahí se nos pasa desapercibido, no los tenemos en cuenta. Rodilla, ¿cómo se dice en guaraní? Ojo, soy paraguaya, pero mis familias hablan yopara. Exactamente, sí, así es. Se habla el Paraguay, en el Paraguay se habla mucho yopara, es lo que decía hace un rato. No estoy bien seguro. Apenará. No estoy muy bien seguro, pero me gusta que me pregunten cosas que yo sé para responder con seguridad, y me gusta que me preguntan cosas que no sé o que no recuerdo, porque así recurro a refrescarle memoria o a aprender una palabra más. ¿Qué dice Fatu Aguilar? No sé cuál será tu nombre, Fatu. No serás Fatu. Bueno, pero linda pregunta. Eso va a ser un motivo de un videito más que voy a poner en mi perfil. Después seguramente partes del cuerpo humano. Acá, cabeza, tobá, cara, tesá, ojo, tubitá, ropeá, topeá, mejor dicho, tesaraí, ojo, todo eso voy a poner seguramente en otros videitos. Muchas gracias por tu pregunta, porque me estás ayudando a recordar y a ampliar el campo de acción para poder difundir y enseñar o compartir y refrescar la memoria de aquellos que quieran. Hetama Aikuase. Creo que es Penará. Creo que es, no recuerdo muy bien. Tenés que entenderme que yo no soy guaraní hablante, que yo aprendí el guaraní, y lo que expongo acerca del idioma guaraní es lo que fui aprendiendo, porque siempre estudio para aprender, no para rendir un examen. Estudio para aprender, pero a veces la capacidad de almacenamiento en el chip sufre algunas lesiones, o se borran algunos archivos, ¿no? Porque todo el ordenador, toda la computadora es un intento de imitación acerca de lo que es la memoria del ser humano, del hombre. Entonces, podemos hablar en términos tecnológicos, y te puedo decir que muchas veces la capacidad de almacenamiento y a veces también la calidad de almacenamiento no es lo suficientemente efectiva, así que a veces se borran, a veces se extravían, a veces entran algunos virus. El alemán, por ejemplo, es uno de los virus más peligrosos, que come todo lo que hay en la memoria, y uno pasa a olvidar todo, hasta incluso de quién es y qué le gusta. Pero creo que Rodilla es Penará. No estoy bien seguro. Penará. Dice Penará. A ver. Penará. Creo que sí. Estoy casi del 1 al 10, en 8 estoy, que creo que es Penará. Y lo voy a escribir, lo voy a buscar en mis archivos porque yo soy un estudiante profundo, y me pongo a estudiar y a buscar y hasta que no encuentre y no pronuncie correctamente, no paro. Y a medida que voy estudiando también voy tratando de compartir, así que muchísimas gracias. Bueno, una charla. ¿No hay más? Se dice Opama. Sí, señor, Opama, no hay más, ya terminó. Como ahora también ya estamos llegando al final, así que hasta aquí, Opama ñomoguetá, ya terminó la conversación. Les agradezco muchísimo. Vivo en Argentina, a veces soy nervioso. Yo caje ese guaraní, me apucaba. Es cierto, es una manera de sanar el alma. Cuando uno me emociono porque es así. Es el alma
Ahí está, muchísimas gracias, ahí está, rodilla, ahí está, y bien escrito y muy bien, gracias, ahí está. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, me voy emocionado pero feliz por haber tenido este contacto con ustedes. No olviden, así que muchas gracias, no olviden compartir, síganme, presionenle me gusta a los videos, para que pueda estar en vigencia, y también comparta con sus amigos, y no olvide visitar también nuestra página web, que no hay muchas cosas, pero siempre que puedo, porque hay que pagar y necesito auspiciantes que me permitan, ¿cómo se dice? Pagar a la persona que maneja la página, porque no es fácil tener un medio que tiene una licencia que hay que cumplir, hay que pagar. Buen viernes, buen fin de semana, ¿cómo se dice? Que sea un hermoso fin de semana, así se dice. ¿A qué hora haces vivo para saber? En realidad no tengo un horario. Hoy se me ocurrió estoy aprendiendo a manejar esta herramienta, así que sepan comprenderme, y los que me pueden ayudar a mejorar el uso de esta herramienta tecnológica, bienvenido. Yo no soy nadie, yo solo soy un guaraní que quiero compartir